todos, bienvenidos al canal. Jax, el aroma de los hombres más buscados. Hoy os presento esta fragancia. Jax es un eau de cologne en versión de 200 mililitros. Es una fragancia sacada en el año 1986 y bueno, entre sus notas tenemos la flor de azahar del naranjo, la bergamota, la naranja, la tengo aquí, aceites esenciales, por aquí también, con un corazón de cardamomo, que lo tengo aquí también entre las especias. Luego una nuez moscada, aquí la pimienta, y no es que me vaya a hacer una ensalada, pero bueno. Y luego entre las notas de fondo el cedro y almizcle. No sé si puede ser que haya alguna nota más. Bueno, una fragancia de la ultra barata, ultra económica, como llamo yo. Esto fue un regalo. Va por la reseña, José, y quedamos en eso, así que lo prometido es deuda. No es una fragancia para todo el mundo y bueno, como veis la presentación, es una fragancia desde el año 1986, que por cierto ya dejaré el anuncio de Busco a Jax, pues la mujer, bueno, que va en la moto y se baja pues lo típico. Se baja el escote y tal, que bueno, va cambiando el anuncio. Podemos hacer un revisado rápido de esta fragancia, que es una versión Splash 200 mililitros, como veis, así una fragancia, bueno, tan mítica y demás. Es del grupo Coty y bueno, este tiene un labrado lateral y la versión Splash, como digo. Creo que no hay ninguna versión diferente, que siempre ha sido esta. No es la primera fragancia que haya comprado de Jax, ya salió desde el año 1986, que salió el primer anuncio. Bueno, pues 37 años que sigue vendiéndose a día de hoy. Así que vamos a atizarla. Y bueno, aquí la presencia sobre todo es la de la nuez moscada, y luego tenemos el cardamomo. La salida, como he dicho, cítrica con bergamota, sobre todo de los primeros 5 minutos. Es un secado rápido, especiado, y luego con un fondo de cedro, que a mí me gusta bastante. Y bueno, aquí entre sus notas, pues el cedro está ahí presente en el fondo, quizá a partir de la media hora. Lo importante de todo esto, que es una fragancia que 37 años después se sigue vendiendo, no es una fragancia de viejo, ¿vale? Esa es una cuestión a destacar, que sigue vendiéndose y está por algo. Y bueno, con respecto a duración, es un eau de cologne, no olvidéis de eso, y está en torno a 4 o 5 horas, o sea, es de las fragancias de las aguas de colonia la que más ha destacado con diferencia. Estamos hablando de 4 o 5 horas, o sea, no hay ninguna agua de colonia que dure más de 2 horas. Bueno, pues esta dura. Es una fragancia mítica, una fragancia para hombres maduros, con cierta edad, quizá a partir de 35 años. Buena estela, buena duración. Ya digo que sorprendido con respecto a la duración, es increíble, porque está en una concentración eau de toilette, pero tirando ya como casi un eau de parfum, porque está en torno a 4 horas perfectamente. Es para reaplicar durante las mañanas, para reaplicar durante las tardes. Es una fragancia mítica que después de 37 años sigue vendiéndose, y es un homenaje a fragancias de vintage de la vieja escuela de los 80. Bueno, pues el revisado ya está hecho. Lo prometido deuda, José, te la dedico a ti. Y aquí está la mítica fragancia que me regaló. Ya digo que es una fragancia que sigue vendiéndose. Está en torno, lo podéis encontrar por 7-8 euros, los 200 mililitros. Y qué más que quiere que os diga, porque desde luego
lo que más destaca es, vuelvo a decir, la nota de nuez moscada y el cardamomo. Así que la encontráis en supermercados. Como siempre, me encanta un poquito lo que es el tema de, bueno, pues la rosca que tiene, el ruidito y demás, ¿sabes? Y recomendable al 100%, de las ultra económicas y vamos, esto va a donde queráis que vaya, porque desde luego, o sea, con esta fragancia destacáis siempre, y la estela y la duración, como digo, es bastante buena, supera quizás la hora de proyección, con 1 metro, 1,5 metros de proyección durante esa primera hora y pico. O sea que es, en ese sentido, bueno, imbatible. Nada, para finalizar os dejo un poquito la música de aquella época, que tengo aquí aquí en una mesa mezcladora, y es sacado de una mesa, que está conectada aquí a una caja de ritmo Roland MC303. Espero que os haya gustado, darle al like si queréis, y nada, y hasta la siguiente.